Como les comentaba, las estructuras de control de selección o también estructuras selectivas nos van a permitir decidir. Y eso lo voy a remarcar porque es muy importante. Básicamente es la parte central de lo que se refiere las estructuras de control. Estas estructuras de control nos van a permitir decidir qué ejecutar, tomar una decisión y después ejecutar un conjunto de instrucciones que se deban realizar de acuerdo a la decisión que se tome. Entonces, estas estructuras de control, en primer lugar, nos van a permitir decidir entre una u otra cosa. Después de ahí, nos van a permitir realizar ciertas instrucciones que sean para cada decisión, propias de cada decisión. Estas estructuras de control y de selección las podemos interpretar o ver dentro de lo que son los diagramas de flujo de la siguiente manera. Dentro de los diagramas de flujo, estas estructuras de control se representan mediante el dibujo, mediante la figura de un rombo, ¿sale? Dentro de ella, nosotros establecemos la condicional o la interrogación sobre qué o no se debe de realizar, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a identificar en los diagramas de flujo a estas estructuras de control mediante un rombo. Por lo regular, se tiene que tomar una decisión en verdadera o falsa, ¿sale? Un sí o un no. Entonces, estas estructuras de control nos van a dar como resultados, por lo regular, una o dos opciones. En general, también nos van a permitir tomar decisiones para más de dos casos, pero en su forma más nativa nos toma como resultados un verdadero o un falso o un derecho o izquierda. Únicamente dos decisiones. Adicional a eso, nosotros podemos anidar más condiciones dentro de una condición para poder tener más perspectiva de decisiones, ¿no? O más amplia el conjunto de respuestas que podríamos dar. Entonces, dentro de los diagramas, ustedes van a identificar a las estructuras de control con un rombo, ¿sale? Seguido de eso, dos salidas o tres o cuatro, dependiendo de cuántas estructuras de control estamos utilizando, para tomar una decisión, y aquí vamos a poder ejecutar conjunto de instrucciones para cada decisión y al final, bueno, irnos a la parte fin de nuestro diagrama de flujo. Entonces, en términos de definición, las estructuras de control nos van a permitir tomar decisiones. Y una vez tomada esa decisión, nos van a permitir realizar un conjunto de instrucciones. Entonces, lo siguiente es mostrarlos de una manera un poquito más descriptiva. Y un ejemplo es el siguiente. Un ejemplo típico de tomar una decisión es permiso para salir a jugar, sí, solo sí, hiciste la tarea. En la imagen de la parte derecha hay una interrogación o se puede tomar como una estructura de control. El permitir salir a jugar a un niño, sí o no. Si hizo la tarea, tiene derecho a salir a jugar al parque, como lo vemos en la imagen de la respuesta, ¿sí? Y pues bueno, el conjunto de instrucciones que se podrían realizar a tomar una decisión de si hizo la tarea. Si sí hizo la tarea, es bueno, que puede salir, puede jugar, puede ir a comprar un helado, puede hacer X y X conjunto de instrucciones. Y si no, si la respuesta es no, pues bueno, vemos del lado izquierdo a un niño en su ventana con su cara triste porque pues no hizo la tarea, entonces no tiene derecho a salir a jugar al patio. Entonces, estos son un ejemplo muy típico del tipo de decisiones de decisiones que nosotros vamos a poder controlar mediante este tipo de estructuras, ¿sale? Entonces, ¿hizo la tarea? Sí, sí, pues ven al niño feliz jugando afuera. Sí, no hizo la tarea, bueno, ven al niño triste viendo desde la ventana como el que sí hizo la tarea, pues está jugando, ¿sale? Entonces, este tipo de instrucciones nos van a permitir tomar decisiones y poder
ejecutar un conjunto de instrucciones de acuerdo a la decisión tomada. Lo siguiente es la programación de estructuras de control de selección. ¿Sale? En su estructura más simple es conocida como una estructura if simple. Aquí la pueden ver de este lado izquierdo. Este lado izquierdo nosotros tenemos una estructura de control simple. Y en programación vamos a utilizar estructuras de control de selección mediante un if. If es la instrucción en programación para trabajar con estructuras de control de selección. Ahora, en su forma más simple tenemos una sintaxis donde nosotros se lee de la siguiente manera y decimos si se cumple una expresión lógica o no se cumple. Si se cumple, realiza un conjunto de instrucciones. Entonces, nosotros vamos a identificar una estructura de control por medio de lo que es la palabra if. En programación nosotros vamos a identificar una estructura de control por medio de la palabra if. Y a esa decisión que platicábamos, que en eso consisten las estructuras de selección, vamos a identificar en programación como la expresión lógica que se debe cumplir o no se debe cumplir de acuerdo a lo que se plantea, ¿no? Y 3, el conjunto de instrucciones que se deben realizar si sí se cumple una condición. Esto en su forma más simple y cuando solamente se ejecuta una sola instrucción. En una estructura de control puedes ejecutar una serie de sentencias adicionales, no solamente una como ven en el ejemplo anterior. Ahora, el uso de corchetes indican el inicio y el fin de todas las conjuntos de instrucciones que se deben realizar si esta expresión lógica se cumple. Entonces, repito, para identificar una estructura de control en programación vamos a tomar en cuenta la palabra if. La decisión que se va a tomar, o la expresión lógica y el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar al evaluar esa expresión. En la parte derecha les muestro un pequeño resumen del funcionamiento y dice, sí, es una palabra muy importante dentro de las estructuras de control, ya que es el significado a la palabra if. Y la evaluación de la expresión lógica. La expresión lógica es tomada aquí como la pregunta de hace rato. Hizo la tarea, ¿sale? Si ustedes relacionan la expresión lógica con esta pregunta, esto es lo que estamos hablando en lo que es expresión lógica. Aquí está. Esto nos da la pauta para el inicio o la identificación que se trata de una estructura de control. Esta es la expresión lógica. La interrogante, si la evaluación de la expresión lógica ofrece un resultado verdadero, si ofrece un resultado verdadero, se ejecuta la sentencia 1 o bien el bloque de sentencias asociadas, la sentencia 1 o todo el bloque de sentencias. Si el resultado de dicha evaluación es falso, no se ejecutará ninguna instrucción asociada a esta estructura condicional. En su forma más simple, pregunta, ¿hizo la tarea? Si hizo la tarea, tiene derecho a jugar, a ver la tele, a ir al baño o lo que sea. Entonces, en su forma más simple, una estructura de control en programación se representa de esta manera. ¿Sale? Ahora, en una forma un poquito no tan simple, podemos decir que una estructura de control en su forma un poquito alternativa se representa nuevamente con la letra if. Aquí está, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya veamos unos ejercicios prácticos. Y en su forma doble alternativa, ya que esta estructura de control nos dice que
Es una estructura de control por la palabra if y nos dice que evaluemos una expresión lógica como la del ejemplo anterior. ¿Hizo la tarea? Si sí hizo la tarea, le compro un dulce. Pero si no la hizo, no le compro un dulce. ¿Sale? Entonces, aquí adicional a que, si la estructura se cumple, si no se cumple, se realizan otro conjunto de instrucciones. ¿Sale? Entonces, a esta estructura if con doble alternativa da un resultado verdadero y si da un resultado diferente al que se busca, se ejecuta otro conjunto de instrucciones diferentes o distintas, ¿sale? Entonces, esto es con respecto a la parte de la sintaxis de su doble alternativa, ¿sale? Y en su sintaxis un poquito más extensa, cuando no solamente se ejecuta una sentencia, sino un conjunto de sentencias, se representa de esta manera y esta de esta manera, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la parte de la sintaxis. En resumen, el funcionamiento de este tipo de control nos dice que es una estructura de control porque se refiere a tomar una decisión. Sí, la evaluación de la expresión lógica, nuevamente, podemos tomar en cuenta como una expresión lógica alguna pregunta como ¿se acabó la sopa del plato? O sea, si comió toda, acabó todos sus alimentos el niño. Y ofrece un resultado verdadero. Si ofrece un resultado verdadero, se ejecutará una sentencia o un bloque de sentencias. Si por lo contrario no se cumple, la evaluación también ejecutará, no el primero, sino ejecutará el segundo grupo de sentencias, o digo, segunda sentencia o el segundo grupo, bloque de sentencias que así lo requiera, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos un poquitito a la clase, bueno, a la diapositiva pasada, este tipo de estructuras de control nos van a permitir, uno, trabajar con una estructura de selección o una expresión lógica. Esa expresión lógica es tomada en cuenta como una interrogación. Aquí le voy a poner expresión lógica, ¿vale? Sí, se ejecuta un conjunto de instrucciones como salir a jugar, puede ser una o puede ser más, ¿no? Comprarle una paleta, además ver la tele, ver la TV por la noche, ¿sale? Entonces, son un conjunto, puede cumplirse una instrucción o un conjunto de instrucciones, ¿sale? Entonces, estas estructuras de control las anidan lo que son una expresión lógica y además un conjunto de sentencias que se deben de cumplir, ¿sale? Entonces, hasta ahí se va explicando bien cuál es la función de las estructuras de control. ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí. Es un poquito simple, no. Dígame. No es muy complicado. Entonces, pues bueno, esta es la parte teórica. Ustedes van a trabajar con ejercicio enseguida. Y en los diagramas de flujo, como les venía explicando, se representa de la siguiente manera. Se realiza la expresión, aquí está. Si se cumple la expresión, se realiza un conjunto de instrucciones. Si en dado caso no se cumple con la expresión, se va hacia otro bloque de instrucciones y se realiza una cierta de actividades distintas a la que ustedes pueden ver. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo se representan las estructuras de control en los diagramas de flujo. Y bueno, aquí viene un ejemplo de un diagrama de flujo que nos muestra cómo se puede visualizar esto dentro, una estructura de control dentro de un diagrama de flujo ya establecido. Por ejemplo,
Comenzamos con el inicio. Seguimos con el conjunto de datos que se requieren solicitar. Después de ahí viene lo que es mi estructura de control. Mi estructura de control, que es esta. Y la estructura de control tiene lo que nosotros estudiamos hace un momentito, que es una expresión lógica. Expresión lógica es esta. Esta es la expresión lógica. Y la expresión lógica nos pregunta, ¿está lejos el colegio? Si la respuesta es verdadera, si sí está lejos del colegio, va a tener que realizar un conjunto, o bueno, va a realizar una instrucción o una sentencia. Y la sentencia para este ejemplo, de cada dado caso que la estructura de control se cumpla, va a tomar un medio de transporte que los deje cerca del colegio. Entonces, si el colegio está lejos, si es verdad que el colegio está lejos, debe de tomar un transporte público para llegar, ya que por vía, bueno, caminando sería muy complicado. Ahora, si el colegio no está lejos, o sea, a esa expresión lógica, su resultado da como se obtiene una respuesta falsa, entonces el conjunto de instrucciones es diferente al del otro. Entonces debemos de tomar muy en cuenta esa parte. Si el conjunto de instrucción, si la respuesta, esa expresión lógica es diferente, se ejecutan un conjunto de instrucciones diferentes también. Entonces, si está lejos del colegio, si la expresión lógica es falsa, nos dice, diríjase caminando hacia el colegio. Entonces, no es necesario tomar un transporte porque está cerca. Entonces, para la expresión lógica podemos tener un conjunto de dos, para este caso, dos decisiones, una verdadera u otra falsa, ¿sale? Y bueno, después de ahí, una vez que ambos resultados te lleven a una sentencia diferente cada una vez que lleguen a la escuela, entonces lo que tienen que hacer es avanzar hasta la puerta del colegio, y ubicarse en la puerta del colegio, y nuestro diagrama de flujo termina con un, ¿sale? Entonces, nosotros, al trabajar con estas estructuras de control, las podemos representar de esta manera, ¿sale? Mediante un rombo, mediante un conjunto de instrucciones que se realicen para cada resultado. Entonces, tenemos una expresión lógica, tenemos un resultado verdadero, tenemos un resultado falso y podemos tomar un conjunto de instrucciones para cada decisión, chicos, ¿sale? Entonces, lo siguiente es un ejemplo de programación. Sí, tantito, sí. Sí, gracias. Las estructuras de control de selección se consideran acerca del uso de una sentencia if. Como yo les estaba explicando hace un momento, nosotros para trabajar nosotros en programación vamos a identificar una estructura de control mediante la palabra if, ¿sale? Algunas de las características que debemos de tomar en cuenta, ya entrando un poquito ya más a programación, y esta es la parte teórica, pero es necesario que la tomen en cuenta para que cuando entremos a la programación ustedes, sí, ¿qué se refiere a la palabra if? Bueno, es una estructura de control. ¿Qué es una palabra if? Realizar una pregunta para obtener un resultado verdadero o falso y poder tomar decisiones. Entonces, en programación vamos a identificar una estructura de control como con la palabra if, aquella estructura que nos permita tomar una decisión. Punto número 1. Olvidar los paréntesis al poner la condición if es un error de sintaxis y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero tomen en cuenta esto. Es importante no confundir entre estos operadores, un operador de comparación y un operador de asignación.
¿Sale? Otra de lo que debemos de considerar dentro de esta sentencia GIF es que las operadores de comparación son como igual, diferente, menor igual que, mayor igual que, ¿sale? Han de escribirse sin espacios. Entonces, es importante que para trabajar estas estructuras de control, nosotros debemos de conocer estos operadores que se pueden realizar. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es uno de algunas características que debe de tener. Y bueno, como parte del ejercicio para estas estructuras de control, ya que es sencillo el tema, ustedes van a realizar algo como el ejemplo que yo les platicaba aquí en la parte de atrás, como este diagrama de flujo. Aquí el dilema era ir al colegio. Entonces, el programa creó un inicio, unos datos, tenemos que salir de casa, hizo una estructura de control o una interrogante, tomó una decisión y llegó al colegio. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen que realizar para poner en práctica lo que son las estructuras de selección, de control de selección, es lo siguiente. Elaborar un diagrama de flujo para saber si con la calificación obtenida en un examen de un alumno estaría aprobado o reprobado. Para el caso de que estuviera reprobado, deberá realizar un examen nuevamente y para el caso de aprobado, no podrá pasar a la siguiente evaluación. Digo, podrá pasar a la siguiente evaluación. Entonces, ustedes me van a realizar un diagrama de flujo partiendo desde lo que es el algoritmo, el diagrama de flujo, para trabajar con estructuras de control, ¿sale? Entonces, el problema es saber si un alumno al realizar un examen estaría aprobado o reprobado, considerando un elemento que aquí no puse, pero que enseguida lo pongo. La calificación mínima aprobatoria, calificación mínima aprobatoria es 8. ¿Sale? Como con base a qué van a tomar ustedes la decisión de si es aprobado o reprobado, con base a calificación mínima probatoria es 8. Entonces el problema aquí está saber si al realizar un examen el alumno debe de saber si está aprobado o si está reprobado. ¿Sale? ¿Con base a qué premisa? A que la calificación mínima probatoria es 8. Para el caso de que sí está aprobado, si no está aprobado, si estuviera reprobado, debería realizar nuevamente el examen. Y en el caso de que sí esté aprobado, podría pasar a la siguiente evaluación y después terminar el programa. ¿Sale? Entonces, ustedes me van a hacer este ejercicio por casa y se los voy a subir igual a Google Classroom para que ustedes lo contemplen y lo puedan detallar y ahí mismo lo vamos a subir nuevamente una vez ya verificado. Entonces, chicos, esta es la parte de la clase del día de hoy, abarcando estos temas de lo que es de nuestro temario. Denme un segundo.